traje me he de poner? ¿En qué lugar te he de encontrar? ¿Y qué canción podré inventar? Si ya sabemos que a ti también te podemos encontrar en la mirada triste del hermano, en la tristeza del abandonado, estás ahí, estás ahí. Cuando visitamos al enfermo, le damos pan al que está hambriento, mirando su necesidad, su necesidad. No solo amor es predicar, se justifica en el obrar, abriendo siempre el corazón, como el maestro lo enseñó. Por eso, hermano, hoy te invito, aunque tu traje no esté limpio, limpia primero el corazón, después invita a tu Señor. Invita a tu Señor. Cuando visitamos al enfermo, le damos pan al que está hambriento, mirando su necesidad, su necesidad. No solo amor es predicar, se justifica en el obrar, abriendo siempre el corazón, como el maestro lo enseñó. Por eso, hermano, hoy te invito, aunque tu traje no esté limpio, limpia primero el corazón, después invita a tu Señor. Invita a tu Señor. Hola, bendiciones. Te damos gracias por estar ahí conectados. Ministerio Mies, los pastores González han establecido un tiempo para bendecir tu vida, y para mí también es un placer como apóstol poderte bendecir, poder declarar esta palabra de bendición para ti. Sé que el Señor siempre Dios te da una palabra para que puedas seguir avanzando en el camino, para que no te quedes en él, para que no retrocedas, sino para que avances a la meta, como dijo Pablo, a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor. Y por eso cada domingo traemos una palabra para que Dios pueda ayudarte a avanzar, para que tu fe sea alimentada, para que tú puedas tener ánimo, para que tú puedas creerle al Señor, de que Él está al control y que Él va a hacer cosas extraordinarias. Te digo esto porque hace una semana, 2 semanas aproximadamente, estuve meditando acerca de la realidad de las cosas. Incluso el tema de esta prédica de hoy se llama la realidad de la necesidad. Porque tenemos una necesidad, y es realidad que lo tenemos, es real. Hay una necesidad existente en muchas cosas.
¿no? Hay gente que está clamando y está orando por un milagro, tiene necesidad financiera, tiene necesidad de una restauración matrimonial, de una necesidad de una restauración familiar, la necesidad de una restauración física, la necesidad de una restauración ministerial, ¿verdad? Incluso mental. Así que hay muchas necesidades, sin contar las necesidades diarias que podemos tener, ¿verdad? Hay gente que incluso tiene mucha necesidad de afecto, de amor, de comprensión. Así que hay una realidad que existe, hay una verdad que está. Y yo debatía entre esta realidad que existe, esta necesidad que existe real, y la fe. Nosotros tenemos fe, nosotros le creemos al Señor. En mi caso, por muchos años, yo creo que el primer don que Dios me permitió desarrollar fue el don de fe. Y siempre he hecho cosas por fe, incluso he hecho cosas locas, he hecho cosas que la gente cuestiona, al final ve los resultados, pero al principio lo cuestiona. Así que he hecho cosas que van más allá de alguien que piense con cordura y con normalidad. Yo siempre le creo a Dios. Yo siempre me metí algo en la cabeza: si Dios existe y Dios es real, entonces, y Él dice que tengamos fe y que Él va a hacer cosas extraordinarias, yo hago eso. Así que he hecho muchas cosas que he retado mi fe y he retado mi creencia y mi confianza en Dios. Pero entiendo también que, a pesar de tener fe, muchas veces hay una realidad que no cambia al momento, hay una realidad que está ahí a diario, que puede pasar un año, puede pasar 2 años, 3 años, 5 años, 40 años, como lo tuvo Israel, en la cual la necesidad estuvo latente, aunque eran gente de fe, aunque era gente que le creían a Dios, la necesidad estaba allí latente. Y mi pregunta que me hacía hace 2 semanas, era, hablando con el Señor, era: Señor, ¿qué hacemos con esta realidad? Porque tenemos fe, pero tenemos una realidad. Ejemplo, yo de pronto le puedo decir a alguien que tiene un dolor, le puedo decir: di por fe que no te duele, pero la persona puede decir por dentro, o incluso me puede decir: pero sí me duele. Okay, yo lo declaro por fe, no me duele, pero sí me duele. Yo puedo decirte: declara que no estás enfermo, y está bien porque es una declaración profética, pero la realidad es que todavía estás enfermo. Um, Puedes decir que declara de que ya no tienes este problema económico, pero tú sabes que todavía tienes que pagar las deudas, todavía hay cosas que pagar: la renta, hay que pagar el agua, hay que pagarla. Hay una necesidad. ¿Cómo evadimos o cómo vencemos esta necesidad? A través de la fe. ¿Será que la fe no anula tu realidad? ¿Qué es lo que está pasando con esta realidad? Eh, Aunque tengamos mucha fe, aunque le creamos a Dios, aunque seamos fieles con Dios, nos congregamos, amamos a Dios, servimos a Dios, hacemos las cosas cristianamente posibles, bien, para agradar a Dios, pero todavía la realidad de la necesidad está latente. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué está pasando con esto? ¿Cómo puedo sobrellevar este tipo de cosas? Así que existe una realidad que verdaderamente es frustrante para nosotros. Y hablo para nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Es frustrante porque hoy día para muchos es más fuerte el poder de la necesidad que el poder de la fe. Porque la necesidad se ve como más real que la fe. Entonces es frustrante por eso, porque hay gente que le ha dado más poder a la necesidad que a la fe. Y no quiero decir que no hay fe, pero la necesidad tiene como más poder, sino que existe la realidad de que literalmente la necesidad maneja los lineamientos de cómo y de qué manera podemos hacerlo. Y eso es lo que muchas veces sucede. Es que la necesidad está manejando los lineamientos de cómo yo puedo hacer o cómo no puedo hacer las cosas. La palabra dice en el libro de Lucas, capítulo 8, capítulo 18, verso 8, dice: os digo que pronto os hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y Dios hace esta pregunta porque en realidad el problema actual es eso, la fe. ¿Hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? La gente seguirá creyendo porque es que la necesidad en realidad está muy latente, y hay gente que se cansa y dice: no,
Ya yo tengo ya años orando por esto, tengo años clamando por esto y nada sucede. Nada pasa. Entonces la gente se cansa, la gente dice, creí en ti, me fallaste, creí en ti, no hiciste nada, creí en ti en el hecho de muerte de mi familiar y mi familiar igual se murió, creí en el hecho de enfermedad de mi familiar o mío y al final no me sanaste o al final no sanaste a mi familiar, creí en esto. Entonces hay gente que ha depositado su fe, pero eh, aunque ha depositado su fe, se han dado cuenta para ellos, han creído que la necesidad tiene más poder que la fe que ellos mismos pueden tener. Pero dice aquí la palabra, y esto es una palabra profética que declaro sobre ti, es, os digo que pronto os hará justicia. Os digo que pronto Él nos hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, esa es la gran pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en ti cuando venga el Señor Jesús? Cuando venga a arrebatar a su iglesia, ¿hallará fe en ti? Cuando Él venga, o no solamente cuando Él venga a arrebatar la iglesia, sino cuando sea el día de tu transformación, cuando sea el día de tu cambio, tu día profético. Te voy a explicar esto. José se le hizo unas promesas a través de unas visiones que él tuvo, a través de unos sueños que él tuvo, y por causa de esos sueños él fue cautivo, él fue preso, fue acusado injustamente, duró 2 años y algo metido en una cárcel, pero sucede algo. José duró mucho tiempo allí, no se sabe, 2 años en la cárcel, pero no se sabe cuánto otro tiempo duró. Era un muchacho, terminó siendo un hombre, salió siendo un hombre, así que duró bastante en la cárcel, así que duró bastante tiempo esperando, pero llegó el día específico, profético de José, el día en el cual Dios hizo un milagro, quizás ni se lo esperaba en ese momento, en ese día, en esa hora, pero de repente, pum, sucedió el milagro que él estaba esperando. Hay un día profético. Hay un día en el cual Dios va a hacer algo para ti. Y ese día que Dios va a hacer algo para ti es la pregunta, ¿hallará fe cuando Él vaya a hacer ese milagro? ¿O es que la necesidad ya acabó y destruyó tu fe porque la golpeó más duro? Así que si bien Dios nos envió a ministrar, por ejemplo, nosotros los ministros, nos envió a ministrar y ayudar a los necesitados, la preocupación frustrante es que aquellos que han sido ayudados y ministrados no terminen de ser libres del poder de la necesidad. Aprenda esto, la realidad actual trae un problema de visión espiritual, a tal punto que detiene a la iglesia, porque la distrae y distrae a las personas llevando sus ojos a la necesidad y no al propósito determinado por Dios. Así que la gente cuando se enfoca en la necesidad se distrae, completamente se distrae. Hay una carencia del conocimiento revelado. La carencia del conocimiento revelado de nuestra posición como iglesia nos ha llevado a la mendicidad y nos ha llevado a ser mendigos y no nos ha llevado a vivir y a establecer el diseño de gobierno que Dios ha preparado para nosotros ejercer. Así que dice el Salmo 105, verso 37. Se lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice, sacó a su pueblo cargado. Recuerda algo, estaban 430 años cautivos en Israel, en Egipcio, y duraron 430 años en Egipcio, y siempre trabajaron solo por su comida, por su casa, pero nunca trabajaron por su prosperidad. Nunca. Ellos nunca trabajaron para tener casas nuevas, para tener carros nuevos, para tener cosas buenas. Ellos solo trabajaron para su sustento diario. Siempre trabajaron 430 años solo trabajando para su sustento diario. Yo creo que hay muchos así. Pero el día que Dios dijo, vamos a sacar a Israel del pueblo de Egipto, entonces, ¿qué sucede? Dios dice esta palabra, sacó a su pueblo cargado de oro y plata, y no hubo entre ellos ningún enfermo y debilitado. Por favor, no se te olvide esta palabra. Sacó a su pueblo cargado de oro y plata, y no hubo entre ellos ningún enfermo ni debilitado. Para nosotros desierto es sinónimo de lucha y necesidad. Sin embargo, para las Escrituras, desierto es sinónimo de prosperidad, sanidad y poder. Entonces quiero que puedas meditar esto, porque ciertamente el Salmo 105 está diciendo que lo sacó y lo llevó a su pueblo por el desierto, pero los llevó cargado de oro, de plata, no hubo entre ellos enfermos ni debilitados. Así que la gente ha tomado desierto, la palabra desierto como proceso,
como un lugar hostil, como un lugar fuerte, pero en realidad desierto es un lugar para hacer fiesta, es un lugar para encontrarse con Dios y para que Dios nos encuentre, y es un lugar para nosotros salir prósperos, para salir fuertes y para salir llenos de poder. Así que Lucas capítulo 4, versículo 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Dice en los primeros versículos del capítulo 4 de Lucas que el Espíritu llevó a Jesús al desierto, el Espíritu. O sea que el desierto es preparado por Dios, porque el desierto es el lugar donde Dios quiere bendecirte, donde Dios quiere prosperarte, donde Dios quiere sanarte y donde quiere Dios darte poder. Así que existe la verdadera realidad de que nosotros denominamos desierto, y es que es un espacio de confrontación. Muchas veces decimos o lo denominamos así, un espacio de lucha, es un espacio de aflicción. Es solo diseñado, en realidad el desierto es diseñado para potenciar y para descubrir tu fe. Por eso Dios te lleva al desierto, para potenciar y descubrir tu fe. Es por eso que uno puede estar 40 días como Jesús, 40 años como Israel, pero Dios no quiere que jamás mueras en el desierto, porque el desierto no fue diseñado para morir. Desierto fue diseñado para potenciar y descubrir tu fe. Desierto fue diseñado para sanarte, para darte fuerza, para darte poder, para prosperarte, pero no para que mueras en ellos. Así que ahora, desierto es un lugar de cumplimiento de propósito, y eso es lo que tú necesitas. No es un lugar para el cumplimiento de propósito, es un lugar para desarrollar el cumplimiento de tu propósito. Así que tú no puedes morir en el desierto, porque el desierto no es tu propósito, el desierto no es tu meta, el desierto no es tu fin, el desierto no es tu hasta aquí llegué, ese no es tu desierto. Tu desierto solamente es para desarrollar tu propósito y que puedas llegar a la meta en victoria. Sí, así que es frustrante ver cómo el espíritu, la mentalidad y la actitud de mendicidad ha atrapado a muchos hijos de Dios que tienen un llamado glorioso, pero su actitud, sus pensamientos e incluso el espíritu que tienen es un espíritu de mendicidad. Se han vuelto mendigos y Dios quiere sacarte de la necesidad permanente. Hay mucha gente que ha vivido por años en una necesidad permanente y Dios necesita sacarte de ello. Así que el pueblo de Israel, en ejemplo, el pueblo de Israel caminó 40 años por el desierto, salieron victoriosos, pero después de tanta rebeldía contra Dios, después de tanta desobediencia, de tanta duda, terminaron caminando bajo el juicio de Dios. Pasa algo aquí. Hay un desierto que es para desarrollar tu potencial, para descubrir tu fe, para desarrollar también tu fe. Es un lugar para sanarte, para prosperarte, para hacerte fuerte. Es un lugar para encontrar a Dios, es un lugar para hacer fiesta, eso es decir. Pero hay gente que se rebela contra Dios en el desierto. Y se rebela contra Dios porque no reciben lo que esperan recibir. Porque Dios no les da exactamente lo que ellos están pidiendo. Y entonces la gente comienza a rebelarse contra Dios. Pero sucede que cuando te rebelas contra Dios, el desierto se hace. Resulta que mientras que te rebelas contra Dios, el desierto se hace más largo, la desobediencia hace el desierto más largo, la duda hace el desierto más largo, y por eso mucha gente murió en el desierto, aunque no era el lugar para morir. Mucha gente murió en el desierto. Ahora, es muy complicado entender cómo un pueblo que caminó bajo un pacto imperfecto, bajo un pacto insuficiente, porque en el antiguo se mataban animales para que los pecados de las personas fueran perdonados por un año, y caminaron bajo un pacto imperfecto, y más sin embargo Dios los sacó sano, los sacó próspero, los sacó fuertes, porque dice que los sacó cargados de plata, de oro. No hubo entre ellos enfermo, ni hubo entre ellos debilitado, bajo un pacto imperfecto. Ahora, ¿cuánto más será posible nosotros poder disfrutar en este pacto perfecto que Jesucristo hizo? Entonces, yo creo que medites en esto. Si el Dios que sacó a Israel de Egipto y caminaron durante 40 años en el desierto, Dios los bendijo, Dios los prosperó, Dios los hizo fuertes bajo un pacto imperfecto. Analiza ahora el pacto que Jesucristo ha hecho, que es un pacto perfecto,
es único y para siempre, cuánta más bendición tiene Dios para ti. Mira que la carencia del conocimiento revelado, mira lo que dice Juan 3:2. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amado, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Te das cuenta de esto? Deseo que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios. Así que la falta del conocimiento revelado nos ha ocultado la realidad de quién es nuestro Padre y la realidad irrefutable de que Él no necesariamente utiliza el hambre, la enfermedad o la frustración para hacer algo. Y muchas veces la gente, incluso hay muchos que han enseñado, de que Dios necesita pasarte por cierto proceso para poderte enseñar y para poderte usar. Dios a mí me ha usado muchísimos años con drogadictos. Nunca en mi vida he consumido drogas, nunca en mi vida, pero Dios me ha utilizado mucho para ayudar a los drogadictos. Me ha ayudado toda la vida por ejemplo, en el lugar donde yo estuve por años, 18 años como iglesia, trabajé mucho con drogadictos, con alcohólicos, prostitutas, trabajé con homosexuales, trabajé con delincuentes, y yo nunca fui delincuente, nunca consumí drogas, nunca fui prostituto, tampoco fui homosexual, pero Dios me utilizó para ayudarlos a ellos. Así que no necesariamente Dios tiene que pasarte por una frustración, por un proceso para poderte usar. No necesariamente Dios tiene que pasarte por ese tipo de cosas. No tiene que llevarte a la hambre extrema, no tiene que llevarte a la enfermedad extrema para poderte usar. No. Nosotros culturalmente le hemos atribuido a Dios cosas que no son. Y es más sencillo atribuirle cosas ante la falta de revelación para no caer en ellas. Pero dice Juan, capítulo 1, versículo 24, te lo voy a leer en Dios habla hoy. El Dios único, Salvador nuestro, dice, el Dios único, Salvador nuestro, tiene poder para cuidar de que ustedes no caigan. Para que ustedes no tienen poder para cuidar que nosotros no caigamos. Para que no caigamos en enfermedad, para que no caigamos en drogas, en alcohol, en vicios, en cosas raras. No, porque es que Dios lo permitió que yo cayera para poderme usar. Pero es que la Biblia está diciendo que el Dios único tiene poder para cuidarte de que no caigas. Esto debe cambiarnos el concepto mental que tenemos, porque justamente es por no entender que no necesariamente tienes que caer en algo para lograr algo. Nos ha mostrado a un Dios que no precisamente es lo que la gente dice que es. Por muchos años la religión y la gente ha culpado a Dios de cosas que Dios no tiene la culpa. Entonces la gente hace esto, dice, o culpa a Dios o culpa al diablo, ¿sí? Pero no ven su responsabilidad. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Adán culpó a Eva, Adán culpó a Dios, primero que nada, la mujer que tú me diste, ¿sí? O sea, ojo, no la busqué yo, tú me la diste. La mujer que tú me diste culpó a Dios, pero también culpó a Eva. Y Eva volteó a los lados. ¿A quién culpó? A Satanás. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano por sí mismo siempre trata de evadir su responsabilidad, de evadir su culpa. Y entonces te trata de culpar a alguien más. Entonces, Adán culpó a Dios, también culpó al hombre, y la mujer culpó no hablo del hombre, hablo del ser humano, y la mujer culpó a la serpiente, culpó a Satanás. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que muchas veces sucede que le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa al diablo, pero no asumimos nuestra responsabilidad, es culpa mía. De pronto tienes un tremendo problema de matrimonio y peleas con Dios por la mujer o por el hombre que tienes, pero resulta ser que quien se buscó la mujer y el hombre que tienes, tú, no fue Dios. Entonces, achacarle a Dios la culpa de las cosas, pero ¿qué fue? No fueron tus decisiones, fue tu problema. ¿Por qué tienes que culpar a Dios?
Si fuiste tú el cabezón que hizo lo que tenías que hacer, el mal negocio que tenías que hacer, la mala decisión que tomaste, te casaste con la persona equivocada, no estás haciendo las cosas bien en tu matrimonio, y entonces no estás haciendo las cosas bien en tu ministerio, y entonces le estás culpando a Dios de esas cosas, o de hecho también le culpas a Satanás, no lo defiendo, pero estás buscando culpables externos cuando el culpable en realidad eres tú. No quiero hablarte de eso, pero lo que quiero decirte es que no podemos atribuirle ese tipo de cosas a Dios porque Dios no es así. Así que Dios sustenta y no necesita recursos humanos para eso, aunque los use. Dios muchas veces usa los recursos humanos. Por eso Jesús expresó: vuestro Padre que está en los cielos sabe lo que tenéis necesidad, no estéis afanados por ello. Vuestro Padre que está en el cielo sabe de qué tenéis necesidad. La carencia de revelación nos ha llevado a malos hábitos. Nosotros somos el resultado de nuestros hábitos en lo espiritual. Muchos utilizan la lástima, utilizan su necesidad actual para conseguir cosas. Son manipuladores, comienzan a manipular conforme a su necesidad para poder conseguir cosas. El tema es que con lástima muchas veces se consigue, pero no tiene el fundamento, y la persona con el tiempo adopta el hábito de ser mendiga, porque ha utilizado la lástima por mucho tiempo, entonces terminó siendo mendigo, terminó siendo mendigando amor, atención, afecto, cuidado, atención. Como consecuencia, su aflicción es permanente, no tiene frutos y da vueltas en la misma situación. Por años dará vuelta en la misma situación. La necesidad de aquel que no conoce muchas veces mueve a Dios, porque no conoce a Dios. Entonces, como no conoce a Dios ni a su palabra, pues mueve a Dios. Pero aquellos que hemos conocido al Señor, no movemos a Dios con nuestra necesidad. Aquí quiero matarte un piojo en la cabeza, perdón por la expresión. Pero lo que quiero decirte es lo siguiente. Si tú, siendo cristiano, crees que vas a mover a Dios conforme a tu necesidad, Dios no se mueve conforme a tu necesidad. Dios se mueve conforme a tu fe. Dios se mueve por fe, no por necesidad. Dios se mueve por fe, no por lástima. Dios se mueve por fe, no por manipulación. Dios se mueve por fe, no por ser mendigo. Dios se mueve por fe. Así que así son los hijos. Si no, terminaríamos siendo mendigos. Nosotros necesitamos entender que somos hijos de Dios. No somos cualquiera, no somos mendigos. Los hijos tenemos necesidad, muchas en realidad, muchas necesidades, pero no movemos a Dios por ellas, sino por la fe. Nosotros como hijos de Dios no movemos a Dios por necesidades, lo movemos por fe. Aquellos que no se sienten hijos es porque no han descubierto a su Padre o no han descubierto la revelación de la paternidad. Ahora, ¿por qué es necesario descubrir a nuestro Padre? Para que podamos caminar como hijos. Hemos sido enseñados, desarrollamos una cultura de necesidad y de carencia. Esto se ha metido en la iglesia. Por eso nosotros predicamos y hablamos y oramos muchas veces, todo basado en la necesidad. Yo creo que puedas meditar en esto. La mayoría de tus oraciones siempre son basadas en tu necesidad. Esto, mira, tu oración lo que hace es rodear tu necesidad. Rodea tu necesidad y todo lo que hables es acerca de tu necesidad. Señor, dame esto. Señor, dame aquello. Señor, mira que te pedí esto. Señor, mira el cambio que te pedí. Bueno, mira el cambio de esto. Señor, mira, necesito esto. Y todo tu oración, en su gran mayoría, se basa en tu necesidad. Así que si observamos a Jesús, Él vino para cumplir 3 tipos de necesidades. Escuche bien. Las 3 tipos de necesidades que Jesús vino a cumplir. Número 1, por medio de su poder, Él suplió la necesidad natural del hombre, tanto de alimentos como de enfermedades. Él vino a suplir todo. Por eso dice que Cristo, conforme a sus riquezas en gloria, suplirá tus necesidades. Él suplirá pues tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. ¿Cuáles necesidades? Principalmente, la número 1, vino a suplirte de alimento espiritual y físico, y de sanidad, y de liberación, y de todo lo que Jesús hizo fue para que el hombre pudiera recibir lo que necesita. Número 2, por medio de su palabra, Él suplió la necesidad que el hombre tenía para conocer el reino y descubrirse así, y descubrir quién es el Rey
de ese reino. Así que Él vino a suplir la necesidad de que a ti se te revele el reino. Por eso Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Por eso oró diciendo, Padre nuestro, vénganos tu reino. Jesús vino a suplir la necesidad de que tú conocieras quién es tu rey y cuál es el reino en el cual tú estás. Estás en el reino de las tinieblas, tu reino es Satanás. No debería ser. Tu rey es Cristo, el reino es el reino de Dios. Y cuando nos gobierna un rey justo, hay bendición en todo momento. Y número 3, Él vino a suplir la necesidad de orfandad. Así que hay gente que ha sido abandonada por sus padres, su papá, su mamá, sus hermanos, su familia, su esposa. Así que, amigos, Dios vino a suplir la orfandad, la necesidad de la orfandad, dándote la revelación de que eres hijo y eres padre. El diablo y la inmadurez del ser humano ha llevado a enfocar nuestras vidas en la necesidad natural y no nos hemos dado cuenta que perdimos la revelación del reino. Estoy convencido, escuche bien esto, estoy convencido que nuestra necesidad actual no es la natural. Tú has enfocado tu vida en tu necesidad diaria, tu necesidad natural, pero en realidad esa no es la necesidad que tú tienes. Esa no es la necesidad primordial en tu vida, solo que tú te has enfocado más en lo natural. Porque en realidad la mayor necesidad que la gente tiene es la necesidad de conocer en profundidad cuál es su necesidad espiritual. Desarrollar la búsqueda responsable sobre quién es Dios y lo que Dios quiere contigo. Conocer a ese Dios que dijo en Romanos capítulo 8, versículo 29. Muchos lo conocen. También los predestinó. También los predestinó. Esta palabra también los predestinó es clave. Y solo te voy a leer. Si quieres leer Romanos 8, 29, léelo, determina en ella. Pero hay una palabra que resalta que es también lo predestinó. Esta palabra es clave, predestinó. Esta palabra invalida la necesidad y demuestra un Dios totalmente diferente al que muchas ocasiones se predica, al que muchas ocasiones se vive y al que muchas ocasiones demostramos. Él nos predestinó para cosas extraordinarias. Él nos dio un propósito. Él nos dio un sentido. Entonces nosotros, nuestra necesidad, más bien es la necesidad de conocer quién es Dios, quiénes somos nosotros, para qué me predestinó, para qué me llamó. Pero la gente hoy día se ha enfocado más en la necesidad natural. Por eso no ha podido salir de su necesidad natural, porque todavía no ha podido salir de su necesidad espiritual. Quiero decirte que lo espiritual rige lo natural. Tienes que entender eso. Lo espiritual rige lo natural. Todo lo que pasa en lo natural, primero pasa en lo espiritual. Si tienes carencia y necesidades naturales, es porque existen primeramente en el mundo espiritual para ti. Pues necesitas suplir primero la necesidad espiritual para que se manifiesten en lo natural. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que existe fue hecho de lo que no se veía. Si lo que existe, que es bien real, fue hecho de lo que no se veía, es porque lo que no se ve es más real que lo que se ve. Entonces, todo primero subsiste en lo espiritual y después se manifiesta en lo natural. Te lo voy a poner así de sencillo. Todas las cosas primero existen en tu mente y después tú las creas. Alguien primero diseñó esta camisa o este suéter en su mente y después lo creó. Primero todos los planos se diseñan en la mente, después se plasman y después se crean. Todo primero fue diseñado en un mundo imaginario y después se trae al mundo real. Así sucede. Así sucede. Tus necesidades actuales es porque hay una carencia de lo espiritual, porque no ha suplido primero lo espiritual para que pueda suplirse lo natural. Predestinó significa destinar anticipadamente algo para un fin. Destinar significa ordenar, señalar o determinar algo para un fin o efecto. Y tú hemos sido predestinados para un fin, para un efecto. La pregunta es, ¿qué lugar ocupa esa necesidad que me está apagando mi espíritu? Cuando sabemos que tenemos un Dios que anticipadamente dijo que íbamos a hacer y dónde íbamos a estar,
Eso determina nuestro futuro. Anticipadamente Dios dijo lo que seríamos, dónde estaríamos y lo que haríamos. Seríamos, haríamos y dónde estaríamos. Eso Dios ya lo había predestinado, lo había destinado con anticipación. La otra pregunta es, ¿qué lugar ocupa la necesidad? Conociendo a un Dios que predestina, ¿qué tipo de poder puede tener la necesidad? Si conozco a un Dios que me predestinó para algo extraordinario, ¿qué poder tiene la necesidad? ¿Tiene más poder la necesidad o más poder la predestinación de Dios? Yo creo que Dios tiene más poder la predestinación de lo que Dios dijo, en la cual te va a bendecir, te va a prosperar, te va a sanar, te va a restaurar, porque Él te predestinó para algo extraordinario. No te predestinó para la necesidad, no te predestinó para ser un mendigo, no te predestinó para eso. Tu realidad y mi realidad muchas veces es otra. Es la realidad de un Dios que te ha predestinado, porque en secuencia tiene preparado tu sustento para que alcances aquello en el diseño. Antes de que Dios creara la tierra, Dios te había predestinado para algo. Escuche bien, ahora usted me dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver esas características de mendigo, esas características de necesidad conmigo? Es que la iglesia está llena de mendigos espirituales. Son ciegos, sin visión, no tienen metas ministeriales, ven las maravillas, ven los milagros y las bendiciones de Dios, pero no se interesan por ellas. No saben qué hacer, pasan años en el evangelio, tratan de descubrir cuál es su llamado, y así pasan todos. Hay gente que tiene montones de años en el evangelio y todavía no saben qué hacer. Todavía no saben cuál es su llamado. Todavía no están haciendo nada para Dios. Son cojos espirituales porque siempre esperan ser cargados, siempre esperan ser llevados por alguien más, llevados en los hombros, son dependientes. Si el pastor no ora por ellos, si el pastor no les da una palabra, si el pastor no los visita, si el pastor no le pasa la manito, y entonces viven toda la vida con esa necesidad, con esa mendicidad de que denme un poquito, pastor, que ore por mí, pastor. Y está bien, es nuestro trabajo, pero si ya tienes años en el Señor, tú tienes que levantarte y más bien darle a otros suplir la necesidad de aquellos otros. Entonces, no hacen nada, mucha gente no hace nada, solo se sientan y ven hacer a los demás sin ellos moverse. Algunos se convierten en mendigos después que Dios los bendice. Cuando Dios les da lo que piden, entonces lo que pidieron lo aparta y viven perdidamente hasta llegar a ser mendigos. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Lo tenía todo, pidió todo, se le dio todo y lo perdió todo. Y terminó siendo ¿qué? Un mendigo. Y volvió como mendigo a los pies del Padre, pero el Padre lo volvió a restaurar como hijo. Así que en la realidad de la necesidad hay una verdad relativa, y esa verdad relativa es opuesta a la realidad, a la verdad absoluta, porque es aquella proposición que es cierta. Eso es lo que significa, escucha bien. Es aquella proposición que es cierta o verdadera dependiendo de las circunstancias y del momento o el tiempo o el sujeto que la valora, del criterio o de la opinión de la gente, de la ciencia y aún de los hechos. Esa es la verdad relativa. La verdad relativa es circunstancial. La verdad relativa es la circunstancia que está pasando. La verdad relativa es el momento que estás viviendo. Es verdad, pero es una verdad relativa. Es verdad, estás enfermo, pero es relativo. El médico te puede decir, tienes cáncer, te vas a morir. Es verdad, pero es relativo. Es relativo porque está basado en una circunstancia, está basado en un criterio, está basado en una opinión científica, médica, está basado en una opinión de la gente, está también basado en una opinión de hechos, que me siento así, es que mírame cómo estoy, ¿sí? Entonces, es verdad, pero es relativo. Ahora mismo tienes deuda, es verdad, pero es relativo, porque se puede cambiar. Lo que quiero decir es que una verdad relativa es verdad, es real, pero está sujeta a cambio. Pero es verdad. Y muchas veces, y vivimos una verdad relativa, es que de pronto hay algunos que están en una cama de hospital, es verdad, pero es relativo porque puede cambiar un abrir y cerrar de ojos. Tienen una necesidad ahorita de mendicidad, no tienen nada, están totalmente
sin ninguna capacidad financiera. Y es verdad, pero es relativa porque eso puede cambiar. Hay gente que se ha quedado sin nada, pero eso es relativo. Tu matrimonio se ha dañado, pero eso es relativo. Tus hijos se han ido a las drogas, pero eso es relativo. Es verdad, ¿ok? Pero es relativo porque está sujeta a cambio. ¿Por qué? Porque la verdad relativa es la que está sujeta a los criterios, a las circunstancias, al tiempo, al criterio, a la opinión de la gente, a la opinión de la ciencia y a la opinión de los hechos. Pero la verdad absoluta es aquella verdad que es fija, que no tiene sombra de variación, aquella verdad que es la misma en todos los tiempos, es la verdad que es inmutable, es la verdad que no cambia, sino que se mantiene, que es la misma ayer, hoy, por los siglos. La verdad absoluta es Dios, la verdad absoluta es Jesucristo, y esa verdad absoluta es fija y se contrapone a la verdad relativa. La verdad relativa cambia, la verdad absoluta no. Lo que quiero decirte es que tú vives basado en el criterio de la gente, tú vives basado en el criterio de la ciencia, tú vives basado en el criterio de las circunstancias, tú vives basado en el criterio de los hechos, pero resulta ser que existe una verdad absoluta que puede cambiar y transformar las cosas. En un momento te dije, cuando comencé, le dije, ¿será que la fe no anula mi realidad? ¿Será que la fe no anula mi realidad? Pues yo quiero decirte, escúchenme bien, no la anula, pero sí la transforma. No anula tu realidad, la realidad está ahí. La fe, tú tienes fe y puedes decir que no estás enfermo, pero lo estás. Pero no la cambia, pero sí la transforma. No la quita, no la anula, porque está allí, pero sí transforma. Cuando tú tienes fe, vas a transformar tu realidad relativa en la realidad absoluta, en lo que Cristo dijo acerca de ti. Así que también es lo que conocemos y que está ahí, aunque no lo sepamos. Eso es verdad absoluta. No lo sabemos, pero porque tú no lo sepas no quiere decir que no está. Como la gente que dice, yo no creo en Dios, porque tú no crees en Dios no quiere decir que Dios no existe. Será que no existe para ti, pero Dios existe. Amén. Así que son cosas que nosotros necesitamos entender. Son las palabras y las promesas de Dios. Esa es la verdad absoluta. Las palabras y las promesas de Dios es lo que Dios dice de ti, aunque tú no lo creas. Que tú lo creas o no lo creas, es la verdad absoluta. Es lo que Dios dijo y punto. Y eso es inmutable, eso es incambiable. Y si Dios dice en su palabra que Cristo vino y murió por tus enfermedades, por tus dolencias, por su llaga, tú fuiste curado, de que se hizo maldición para que tú seas bendición, de que la pobreza cayó sobre él para que tú seas rico. Tú tienes que creer en esa verdad absoluta que vino sobre ti. Si el pueblo de Israel pudo vivir llena de oro, de plata, sin enfermo y sin debilitado, en un pacto insuficiente, imagínate en este nuevo pacto, en la verdad absoluta, que Dios dijo, esto es lo que tengo para ti, esto es lo que va a suceder en tu vida. Esa es la verdad que tú debes creer. La verdad absoluta que es la de Dios sobrepasa la realidad. La fe no anula la realidad, pero sí te ayuda a transformar en absoluta y definitiva según lo que Dios dice de ti. La realidad absoluta que es Cristo es el que quiere y puede. Te voy a volver a repetir esto porque me gusta. La verdad absoluta que es Cristo Jesús. Cristo quiere y puede hacerla. Quiere y puede. Hubo un leproso que le dijo, Jesús, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús dijo, quiero y puedo. Y lo sanó, transformó su vida. Así que cambiar tu circunstancia, Él quiere y puede cambiar tu circunstancia. Si aún así no lo hace, porque quiero culminar con esto. Dios anhela y desea cambiar tu circunstancia. Pero si aún así no lo hace, Él no deja de ser absoluto. Porque lo que para ti no tiene sentido, para Dios sí. Entonces hay ciertas cosas que van a pasar en tu vida que tanto tú como los demás lo van a cuestionar y no lo vas a comprender. Aunque creíste en Dios, aunque lo diste todo por Él, no cambió una circunstancia. No quiere decir que Él no sea Dios. No quiere decir que no tenga poder, no quiere decir que Él no sea absoluto.
Él sigue siendo Dios. Y si Dios no lo cambió, Dios no lo transformó, es porque para Él sí tiene sentido. Muchas veces la gente pierde el tiempo tratando de comprender el porqué de las cosas. Y cuando tratan de comprender el porqué de las cosas, pierden el tiempo, su corazón se vuelve, su mente se entenebrece, su visión comienza a ponerse borrosa, porque trata de comprender lo incomprensible. Hay muchas cosas que son incomprensibles, pero nosotros tenemos que simplemente creer en esa verdad absoluta. Dios es soberano, Dios sigue siendo Dios. En una oportunidad de un momento de crisis, tuve que decirle a tres adolescentes, una de 11, una de 12 y una de 15, tuve que decirles, mamá en una cama de hospital, le dije, nuestra fe al final va a ser que Dios la va a levantar y que Dios la va a sanar, de que Dios va a hacer hasta el final. Pero si aún así Dios no lo hace, no quiere decir que Dios no es Dios. Dios seguirá siendo Dios, porque Él es absoluto, porque Él es soberano. Y nosotros tenemos que entender las cosas, creer hasta el final las verdades que Él nos ha prometido, creer hasta el final lo que Él ha dicho por nosotros, para nosotros, lo que Él nos ha prometido hasta el final. ¿Por qué? Porque entiendo que mi vida ahora mismo es una vida en verdad relativa, en la cual está sujeta. Ahora mismo no tengo plata, pero eso es relativo. Mañana va a cambiar. Ahora mismo me siento mal, pero eso es relativo. Eso va a cambiar. Es que el médico dijo y la ciencia dijo y los hechos dicen, pero eso es relativo. Todo puede cambiar porque existe una verdad absoluta en la cual fuiste predestinado en esa verdad absoluta. Una verdad de sanidad, de prosperidad, de bendición. Es el deseo de Dios, amado, deseo que prosperes como prospera tu alma. Es el deseo de Dios sacarte de la esclavitud, llevarte por un desierto, sí, para introducirte en una tierra prometida, pero aún ese desierto, sostenerte con oro, con plata, sostenerte en sanidad, sostenerte fuerte, ese es el deseo de Dios, amado. Sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Esos son los pensamientos de Dios. Quiero orar por ti. Padre, te doy gracias por tus hijos. Hoy los bendigo en el nombre de Jesús. Quiero pedirte, mi amado Señor, que esta verdad, la verdad absoluta, pueda venir a cambiar y a transformar la verdad que ellos saben. Señor amado, la realidad de las cosas que no son anuladas por la fe, pero sí son transformadas por Él. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que lo que ahora mismo están viviendo será transformado por el poder de la fe. Señor amado, declaro en el nombre de Jesús que ellos ya no vivirán en el poder de la necesidad, sino en el poder de la fe. Que ellos ya no centrarán sus oraciones en el poder de su necesidad, sino en el poder de la fe. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, declaro, Señor amado, que ellos ya no vivirán según lo que ellos creen que será su vida, sino que ellos vivirán conforme a la predestinación que Cristo ha hecho para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te pido, mi amado Señor, que aquellos que tienen ya muchos años en ti, Señor amado, hoy se les pueda revelar quiénes son. Son hijos, no son mendigos. Son hijos, no son primos, no son sobrinos, son hijos. Como hijos tienen grandes privilegios, también mucha responsabilidad, pero tienen muchos privilegios. Padre, que caminen como hijos, no como mendigos, que oren como hijos, no como peticionarios, que oren y clamen, Señor amado, y te sirvan como hijos porque te aman, porque aman al Padre, porque quieren servir a la causa del Padre. Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, ellos puedan entender que todo lo que están viviendo ahora está sujeto a cambio. Está sujeto a cambio porque Dios tiene siempre algo mejor para ti. Dios te bendiga. Gracias por haber escuchado esta palabra. Y si esta palabra fue de bendición para tu vida, por favor, compártela con alguien más para que también su vida sea bendecida. Gracias una vez más a los pastores González, al Ministerio Mies. Para mí fue un placer y es un placer poderte servir aquí. El apóstol José Bolívar, el Ministerio Internacional del Rey de Gloria. Es una bendición poderte servir y poderte bendecir. Muchas gracias. Bendiciones.